Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump no está mostrando mucho interés que digamos en hacer amigos. Hasta la fecha se ha pegado con Canadá, con China, con Europa y bueno, prácticamente con todo el mundo. Incluso le hemos visto discutir en directo en pleno despacho Oval con Volodymyr Zelensky. Y es que el nuevo emperador americano, o al menos el nuevo autoproclamado emperador americano, ha arrancado un segundo mandato ácido con prácticamente todos los lugares del mundo. Bueno, con casi todos. Y no, esta vez no me estoy refiriendo a Rusia. Cómo la presidenta de México se convirtió en la principal intérprete de Trump en el mundo. Eres fuerte. Como la presidenta de México ganó el elogio de Trump. Científica y de izquierda, con poca experiencia en política exterior, Claudia Sheinbaum parece haber logrado conectar con el presidente Trump. Tal y como lo escucháis, a pesar de estar supuestamente en las antípodas ideológicas, Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, parece estar siendo una de las pocas figuras internacionales que de entrada está consiguiendo bajarle los humos a Donald Trump. Así que si la cosa empezó con aranceles y con un montón de acusaciones, ahora está tal que así. Spoke with the president of Mexico, very nice woman, very fine woman, and she said, well, we spend a lot of money on advertising saying how bad drugs are. They're very rough ads. They show the skin falling off and the teeth falling out, and I think that's an incredible idea. So I thank the president of Mexico. Actually, it was a call on tariffs, and we talked about drugs. And she gave me an idea that I think will be very successful. La duda ahora es si esto realmente supondrá un giro de 180 grados en la relación entre Trump o México o si simplemente se trata de un impasse interesado. Y es que amigos, desde hace una década el círculo republicano ha puesto a México en la diana, como el punto cero de casi todos los males de los Estados Unidos. Bueno, qué demonios, es que el propio Trump comenzó así su periplo político, seguro que lo recordáis. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. But I speak to border guards, and they tell us what we're getting. E incluso al volver a la Casa Blanca, Trump señaló duramente a Sheinbaum cuando estos dos aún no habían mantenido prácticamente ningún contacto. Basta con recordar el anuncio de los aranceles del día 1 de febrero con el comunicado oficial de la Casa Blanca denunciando directamente complicidades entre el gobierno mexicano y los narcos. Sin embargo, el que hasta hace unas semanas era un gobierno aliado con los narcos, hoy sin embargo parece ser un socio mimado por el despacho Oval. Como lo menciona el presidente Trump, no se requerirá que México pague aranceles en todos aquellos productos dentro del TEMEC. Nosotros siempre hemos tratado con respeto al presidente Trump y él en las llamadas siempre nos ha tratado con respeto. Y precisamente como todo esto resulta curioso, es justo aquí cuando nos hemos hecho varias preguntas. ¿Cómo es que Claudia Sheinbaum se ha convertido en la única líder capaz de domar a Donald Trump? ¿Qué ha hecho México para complacer a su vecino del norte? ¿Cuánto puede durar esta curiosa amistad entre Morena y el líder del Partido Republicano? Pues todo esto y más lo vamos a ver a continuación. Gasolina y arranquemos. En el vecindario de Norteamérica siempre han coexistido dos realidades, dos amistades muy diferentes. La de Estados Unidos y México y la de Estados Unidos y Canadá. Nada que ver. Washington históricamente se ha llevado muy bien con su vecino del norte, con quien evidentemente no tenía ninguna tensión económica, social ni de seguridad pública. Era una vecindad tranquila. En cambio, la frontera sur era todo lo contrario. Para los estadounidenses, este es el punto de partida de lo que ellos consideran la inmensa mayor parte de todos sus males. La inmigración ilegal, las bandas criminales, el narco y todo tipo de problemas de seguridad. Y por supuesto, veían al gobierno mexicano como un responsable en toda esta historia, lo que lógicamente hacía que las relaciones, bueno, digamos que soliesen ser más frías que las que tenían con Canadá. Sin embargo, ahora la tortilla se ha dado la vuelta, porque aunque las amenazas de Trump continúen, por ejemplo con el tema del agua, Trump acusa a México de robar agua a Texas y lo amenaza con sanciones y más aranceles. Lo cierto es que la forma en la que ahora se suceden los acontecimientos es muy distinta. Las cosas ahora entre México, DF y Washington parecen fluir. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, eso es precisamente lo que os vamos a contar en este vídeo. Vamos a ver cómo la presidenta Sheinbaum ha jugado sus cartas para ganar la partida a Trump. Y amigos, aunque solemos ser críticos, esta vez tenemos que reconocer que la presidenta mexicana se ha sabido mover. Sencillamente, entiéndame a mí, que para mí lo más importante es mi pueblo y que yo necesito pues seguir colaborando y cooperando con ustedes, pero necesitamos
pues igualdad de circunstancias, ¿no? Amigos, el gobierno mexicano ha lanzado una estrategia completa, la vamos a ver en este vídeo en un momento, pero lo cierto es que la presidenta Sheinbaum también ha hecho algo más: darse cuenta de que la política de Trump muchas veces se mueve por impulsos que tienen mucho que ver con el feeling que tenga con su interlocutor. Y aquí la presidenta mexicana ha sido muy pero que muy lista, ha buscado un enfoque personal y hasta cierto punto uno más emotivo. Ha sido digna y discreta al no buscar pelea. Las características naturales de ella están siendo funcionales hasta ahora frente a una personalidad como la de Trump. Eso, y que su formación también la ayuda. ¿A qué formación me refiero? Pues aunque os parezca una tontería, algo que ha marcado un antes y un después. Y es que, en contraste con sus predecesores, Claudia Sheinbaum habla con Trump en inglés, lo que le ha permitido conectar muchísimo más con el presidente de Estados Unidos. Digamos que al no necesitar traductores, a Trump le da menos pereza hablar con ella y es mucho más receptivo. Fijaos, sin ir más lejos, lo que dijo Trump cuando dio marcha atrás a los aranceles. Tomé esta decisión como una concesión y por respeto a la presidenta Sheinbaum. Nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando arduamente. Sí, ya veis lo importante que es saber hablar inglés, y no solo para conseguir mejorar las relaciones diplomáticas entre países, también en tu trabajo, con amigos o simplemente para viajar. La pregunta es, ¿acaso Sheinbaum se habrá puesto a utilizar Elsa Speak? Elsa Speak, amigos, es una potentísima aplicación móvil, tanto para iPhone como para Android, que detecta tus errores de pronunciación y usa tecnologías de inteligencia artificial para hablar en inglés contigo. Con Elsa Speak podrás evaluar tu pronunciación, fluidez e incluso tu entonación, pudiendo compararla con un hablante nativo, recibiendo observaciones al instante. Además, con ella también aprenderás muchísimo vocabulario, frases y oraciones útiles para la comunicación diaria. Y es que con sus más de 1600 lecciones y más de 40 temas para practicar, seguro que no te quedas corto de ideas. Y eso no es todo. Elsa también tiene un chatbot con inteligencia artificial con el que podrás practicar cualquier situación de conversación que se te ocurra, y después te dará observaciones para poder mejorar. ¿Qué? ¿Te animas a darle un impulso a tu inglés? Pues ahora lo tienes más fácil que nunca. Puedes utilizar el QR que ves en pantalla o el enlace que os dejo en la descripción de este vídeo para descargar Elsa gratis y obtener 7 días de membresía premium sin ningún coste. O si lo prefieres, te dejamos también otro enlace en la descripción y en el comentario fijado con grandes descuentos solo por estar viendo ahora este vídeo. Pero dicho esto, amigos, veamos ya la estrategia perfilada por el gobierno mexicano que le está sirviendo para ganarle el pulso a Washington. Y de repente hacen algo. Tanto México como Canadá al final consiguieron escapar de buena parte de la primera oleada de aranceles. Los canadienses lo hicieron utilizando el viejo plan del ojo por ojo y diente por diente. The United States launched a trade war against Canada. Their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. Y los mexicanos prometiendo el despliegue de más de 10.000 oficiales en la frontera, así como un endurecimiento de los controles aduaneros. Fue algo que, por supuesto, Trump puso como ejemplo del resultado de su mano dura. Claro que esta historia escondía una pequeña trampa, y es que Sheinbaum puso sobre la mesa básicamente el mismo paquete que los mexicanos siempre colocan cuando Washington aprieta los tornillos. Vamos, que no era nada nuevo. Esta noticia, sin ir más lejos, es del año 2021. México duplicó sus detenciones de migrantes con un despliegue de 10.000 soldados en su frontera sur, dijo el lunes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Aunque lo cierto es que esta vez también hicieron algo más. La presidenta mexicana, en un movimiento de cartas bastante sorprendente y atrevido, le dijo al presidente norteamericano, le vino a insinuar que sí, que tenía razón en que había un problema y que ellos estaban dispuestos a colaborar. Pero claro, que con tanto arancel y la crisis y el descontento que causaría ese castigo comercial, quizás en el gobierno mexicano pues no tendría muchos incentivos para frenar el contrabando de fentanilo y otras sustancias a Estados Unidos. Pero que si en cambio colaboraban, oye, la cosa entonces podría ser muy diferente. A ver, no fue una amenaza, sino algo más velado, una especie de advertencia sobre una consecuencia segura sobre el riesgo de las consecuencias no previstas. Y oye, agua de mayo. Funcionó. Claro que, por supuesto, aquí no termina toda la historia. México no se puede permitir bajo ningún concepto un choque comercial con Estados Unidos. Bueno, no se lo puede permitir México, ni tampoco muchas de las grandes compañías norteamericanas, pero eso es otra historia. La cuestión, amigos, es que México se ha convertido para el tío Sam en una especie de nueva China. De hecho, ya es su mayor socio comercial. Y, por supuesto, esto alimenta un montón de empleos e inversiones, particularmente en el sector industrial. Y, claro, la cuestión es que todo ese ecosistema pues podría ponerse en riesgo si se produjese un choque comercial. Así que
Por si acaso, el gobierno de Sheinbaum, como os decía antes, además de regarle el oído y también hacerle ciertas advertencias suaves, también ha querido quitarle cualquier argumento a Washington. Quieren darle a Trump una carta que este pueda jugar llegado el caso y que con ella se olvide por completo de México, con todo lo que ello implica, aunque incluso por el camino tengan que entregar algunas cuantas piezas. Ahora bien, ¿en qué consiste esta carta? ¿De qué estrategia estamos hablando exactamente? Pues amigos, amigas, la estrategia de Sheinbaum cuenta con 3 ejes, empezando por una guerra relámpago contra el cártel de Sinaloa. Bueno, a ver, eso igual es pasarse. Guerra relámpago igual es mucho decir, pero sí que hay mucha más intensidad a la hora de buscar detenciones y realizar operativos. A ver si así en Washington se olvidan de una puñetera vez de toda esta historia. Sea como sea, el caso es que de esta forma, desde octubre México ha ido modificando su política de seguridad, tratando de imponer una mano ligeramente más dura tras 6 años muy blandos por parte de AMLO. Y no olvidéis que además el gabinete mexicano generaba muchas dudas, sobre todo por los vínculos que se sospecha el ministro García Harfuch tiene con narcos en el país. Omar García Harfuch recibió sobornos, confiesa Minileak. En entrevista exclusiva, quien fuera integrante de la cúpula del cártel de Sinaloa asegura que García Harfuch recibió sobornos de la organización criminal. Pero pese a ello, el gobierno ha focalizado su ofensiva mayormente en Sinaloa para buscar una especie de escudo mediático. Las amenazas de Trump y la ofensiva de México golpean al cártel de Sinaloa. Varios operativos del cártel dijeron que, por primera vez en años, realmente temían ser detenidos o morir a manos de las autoridades. Cae un pez gordo del cártel de Sinaloa, el golpe al narcotráfico que sacude a todo el país. Hablamos de una ofensiva que se enmarca dentro de la Operación Frontera Norte, un operativo puesto en marcha por el gobierno mexicano el 5 de febrero, horas después de que Trump pospusiera por primera vez los aranceles. Y la pregunta es, ¿está funcionando? Pues bien, entre el 1 de octubre de 2024 y el 23 de marzo de 2025, las autoridades aseguran haber detenido a más de 15.800 personas por delitos graves. Y durante ese mismo periodo también incautaron más de 8.000 armas de fuego y casi 135 toneladas de estupefacientes, entre las cuales incluían más de 1.300 kilos de fentanilo y cerca de 2 millones de pastillas de esta misma sustancia. ¡Qué barbaridad! Son números con los que por supuesto ahora están sacando pecho. Y de hecho, la presión de las autoridades, junto a una menor actividad de los narcos, que a ver, probablemente ahora tampoco quieran sacar demasiado la patita a pasear, entre otras cosas porque a todos les interesa que México pase lo más desapercibido posible en estos meses, pues ha hecho que la situación de seguridad haya mejorado, aunque claro, por supuesto hablamos de México. Tampoco penséis que las zonas violentas han dejado de ser un baño de sangre. Por ejemplo, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el pasado mes de marzo 1.996 personas fueron asesinadas en el país. Y en los últimos 6 meses ha habido una media de 67 personas muertas violentamente cada día. Amigos, son números que asustan, son terribles, pero aún así suponen un descenso de más del 20%. De hecho, para que os hagáis una idea, en 2018 había 100 muertes violentas al día de media en México. Una auténtica salvajada. Todo esto, por supuesto, es algo que ha sorprendido a muchos expertos en el mundo del narco, porque hasta ahora, cada vez que el gobierno aumentaba la presión, los narcos se defendían, provocando más daños. Pero esta vez, sin embargo, no está siendo así. Y eso genera algunas dudas acerca de si no estaremos ante una especie de operación sincronizada. De hecho, ha sorprendido mucho la rapidez con la que se han realizado los operativos y las detenciones, algo que ha demostrado que o bien las autoridades conocían la localización de muchas redes de narcotraficantes desde hace años y las dejaban operar libremente, o que han recibido ayuda. ¿Estaremos acaso ante una especie de pacto tácito o explícito entre el gobierno y los principales grupos de narcos? No lo sabemos, puede que sí o puede que no. Lo que es cierto es que esta vez parece que influyen mucho los incentivos paralelos, porque como os decía, a todos les interesa exactamente lo mismo en este momento, que en Washington se olviden de ellos. Y desde luego estas cosas ayudan. Que los números de criminalidad bajen y que haya menos noticias tenebrosas, pues es conveniente para todos. Y aún más, en los últimos 5 meses, las autoridades mexicanas han decomisado casi la misma cantidad de fentanilo que se logró detectar en todo el 2024. Ahora bien, la pregunta es, ¿será este cambio permanente? ¿Ayudará el mayor despliegue del gobierno a consolidar esta situación? Esperemos que sí. Desde luego, modificar la política de AMLO está siendo de mucha ayuda. Claro que, amigos, esto no es lo único que Sheinbaum está haciendo para tratar de apaciguar a la Casa Blanca. La presidenta mexicana también ordenó una revisión de las peticiones de extradición para ver qué capos de la droga podía ofrecer a Washington como ofrenda, algo que terminó con la extradición de 29 narcotraficantes a los Estados Unidos, y llegarán más.
Sheinbaum dice, hay más listas para extradición de presuntos narcos de México a Estados Unidos. Quizás el caso más icónico es el de Rafael Caro Quintero, que estaba requerido por las autoridades estadounidenses desde hacía casi 3 décadas. Caro Quintero era uno de los narcotraficantes más buscados en los Estados Unidos después de que torturara y asesinara a un agente de la DEA en los años 80, algo que en el tío Sam no perdonan. Pues bien, el caso es tan icónico que el mismísimo Donald Trump hizo referencia a él recientemente. Thanks to our efforts, Mexico recently handed over 29 of the biggest cartel leaders, including the depraved kingpin charged with the 1985 murder of DE agent Kiki Camarena. And that was a big deal, if you know. They've been looking for this person for years, many years. And we got him. Y claro, la cuestión es que este tipo de extradiciones están dando mucho de qué hablar en Washington, donde están llegando a catalogar a esta nueva actitud de México como algo único en las últimas décadas. Hay que reconocer que el gobierno mexicano y el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha tomado medidas muy fuertes que nunca hemos visto en el pasado para el combate de cárteles y al mismo tiempo contra la inmigración masiva e ilegal a Estados Unidos que cruza a través de México. A ver, no nos engañemos, tampoco es que la situación en México haya cambiado de la noche a la mañana. Pero bueno, que Rubio diga estas cosas, que la administración Trump diga estas cosas, aunque sea para intentar ponerse un tanto, demuestra que el plan de Sheinbaum está funcionando. Sin hacer nada realmente extraordinario, ha conseguido calmar las aguas y de paso mejorar la situación en México. Porque entre las extradiciones, los avances en la seguridad fronteriza y las cifras de incautación de fentanilo, Sheinbaum ha logrado armar un relato con el que busca desmontar cualquier nueva ofensiva política de Donald Trump. Y como veis, en buena medida, pues todo este plan parece estar funcionando. Y es que de hecho, el propio gobierno mexicano se está encargando de bombardear al gabinete de Trump con cifras, reportes e informes que certifiquen sus avances. ¿Qué sucede? Si nosotros estamos incautando más fentanilo en México, pues va a pasar menos fentanilo a los Estados Unidos, cosa que hemos estado informando cada 15 días. Incluso en este caso, Sheinbaum ha hecho otra cosa bien: atreverse a poner el foco en el que el problema realmente no está en la oferta de los narcos, sino en la demanda, en el consumo. Si los narcos tienen negocio es porque se consume en Estados Unidos. Aquí, amigos, la presidenta mexicana incluso se atrevió a sacar pecho del éxito que han tenido a la hora de frenar la propagación del fentanilo. Y Trump tomó nota. It's not often that I feel I've learned something from a phone call, because I've had a lot of phone calls over my life. But I realized right then and there what a great idea that is. Sea como sea, el caso es que esta es la estrategia con la que el gobierno mexicano ha querido templar las aguas. Solo el tiempo nos dirá si estamos ante un cambio real o ante un movimiento de fichas más coyuntural. Pero, claro, aunque la Operación Frontera Norte parece estar dando resultados y varias zonas de México hoy son un poquito más seguras, hay una pregunta que tenemos que hacernos sí o sí. ¿Y por qué no hicieron todo esto antes? O mejor dicho, ¿hasta cuándo va a durar esta historia? Amigos, el gobierno de Sheinbaum arrancó en octubre de 2024, cuando Andrés Manuel López Obrador le pasó el mando a su protegida política. Pero lo cierto es que el partido lleva ya unos cuantos años en el Ejecutivo. Hablamos de casi 7 años en el poder. 7 años donde no hicieron prácticamente nada. Ahora, en cambio, como veis, parecen estar poniéndose las pilas. Están aprovechando la ofensiva de Trump para configurar un nuevo orden político. Y amigos, amigas, más de uno en México se está poniendo nervioso. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues prestad mucha atención. Asegurando el poder. La llegada al poder de Claudia Sheinbaum estuvo llena de interrogantes. No por sus posibilidades electorales, sino por su perfil dentro de Morena. Sheinbaum, en cambio, venía de ser la jefa de gobierno de la capital y tenía un perfil mucho más tecnócrata. Y eso generaba algunas dudas sobre su capacidad real para dominar la escena política en un país asolado por el narcotráfico, la corrupción, las crisis migratorias o la persecución de periodistas y activistas, por poner tan solo algunos ejemplos. De hecho, muchos políticos de su entorno, que por cierto también aspiraban a suceder a AMLO, creyeron que su falta de experiencia la volvería completamente manipulable. Por eso algunos llegaron a especular con que Sheinbaum sería una marioneta del mismísimo López Obrador y que este sería en realidad el gobernante en la sombra. Pero la verdad, a la luz de algunas de las políticas clave que está llevando a cabo esta presidenta y de su cambio en materia de seguridad, con el abandono claro de la política de los abrazos, eso no parece estar siendo así. Para
Para que os hagáis una idea, ahora la mitad de los mexicanos creen que Sheinbaum es la figura con más poder en el país, muy por encima de AMLO y superando incluso al crimen organizado. Y es que, amigos, aquí la formación de un gabinete más alejado de los pilares de Morena, con perfiles algo más técnicos o profesionales en ciertas áreas, ha limitado la influencia de los viejos del partido en la gestión del día a día. Y ahora su éxito a la hora de saber capear con Trump ha catapultado su popularidad aún más. Porque, fijaos, si este nuevo gobierno comenzó con un suelo de popularidad del 73%, altísima, prácticamente unas cifras de fervor popular, ahora la aprobación de Sheinbaum ha escalado todavía incluso más, hasta el 85%. Una locura. Según varios consultores y analistas políticos mexicanos, estamos ni más ni menos que ante el gobierno con el primer semestre más popular de toda la historia moderna del país. Y en esto, por supuesto, tiene mucho que ver el giro en la política de seguridad que os hemos contado. ¿Y sabéis qué? Eso es una excelente noticia. ¿Por qué? Pues porque eso puede hacer que esto ya no vaya de contentar a Trump, sino de utilizar esta vía para consolidar el poder. Y es que, amigos, si algo necesita México es precisamente poner freno a sus números de violencia desatada. Y ahora esta puede ser la mejor oportunidad. Yo la verdad quiero decir que fuimos tratados con mucho respeto. Digo fuimos, porque sí es a la presidenta de México, pero es al pueblo de México, porque yo represento al pueblo de México. En el peor momento de las relaciones entre Occidente y Washington, sorprendentemente México parece estar emergiendo como uno de los países menos malos para Trump. Sin duda, esta administración es toda una caja llena de sorpresas. La duda ahora, por supuesto, es si esta relación realmente tiene futuro y, sobre todo, si el Estado mexicano será capaz de mantener este empuje en los próximos meses y años. Pero mientras vamos viendo cómo se desarrolla esta extrañísima relación entre Sheinbaum y Trump, el turno es para todos vosotros. ¿Qué opinas de esta especie de creciente vínculo que está surgiendo entre Trump y Sheinbaum? ¿Crees que tiene futuro o que más pronto que tarde todo saltará por los aires? ¿Realmente querrá Sheinbaum cambiar el rumbo de las políticas de seguridad a largo plazo? ¿O solo está ganando tiempo para calmar las cosas con Washington? Pues bien, déjanos tus opiniones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y muy importante, no te olvides de descargarte ya la aplicación Elsa para aprender inglés en tu móvil, ya sea iPhone o Android, y así nunca más quedarte en blanco o tener miedo a tu pronunciación. Tenéis el enlace por aquí abajo en la descripción. Y ahora, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle al botón de like y suscribiros a Visual Politics si es que aún no lo habéis hecho. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.